El Spotify Camp Nou estallando de locura con su gol en Champions ante el Newcastle. ¿Qué harías si el sueño de toda tu vida se derrumba por completo cuando apenas tienes 17 años? ¿Te rindes y dejas que la estadística te devore o lo conviertes en el trampolín definitivo hacia la grandeza? En el video de hoy vamos a destapar las 3 claves de una resurrección histórica que ha sacudido al barcelonismo. Primero te revelaremos los detalles de esos 382 días de auténtico infierno y recuperación silenciosa que nadie vio. Segundo, la verdad detrás de su renovación de contrato hasta 2029, una lección magistral de humanidad e inteligencia deportiva por parte del Barça. Y tercero, desglosaremos cómo esta lesión no lo destruyó, sino que lo transformó en el amo absoluto del mediocampo en la élite europea. Pero antes de sumergirnos en la locura de esa noche mágica del 7-2 contra el Newcastle, quiero llevarte de vuelta al momento más oscuro justo donde todo parecía estar perdido. Si tú también crees en el ADN inquebrantable de la Masia y en los jugadores que nunca bajan los brazos, deja tu me gusta en este video ahora mismo. Vamos a ello. El fútbol de élite, por desgracia, no entiende de cuentos de hadas. No tiene lugar para la debilidad y el destino a veces puede ser extremadamente cruel con sus mayores genios. Para entender la magnitud del milagro que estamos viviendo, necesitamos retroceder al verano de 2024. Hansi Flick acaba de llegar al banquillo culé y contra todo pronóstico se enamora futbolísticamente de un chaval espigado de la cantera. Marc Bernal no es solo una promesa más. De la noche a la mañana se convierte en el ancla indiscutible del primer equipo. Juega con la pausa, el temple y el mapa mental de un veterano de 30 años, pero con la ilusión desbordante de un chico de apenas 17. Todo fluye. El Barça arranca la liga volando. Su capacidad para perfilarse, robar balones y superar líneas de presión asombra a Europa entera, hasta que llega esa fatídica noche de agosto en el estadio de Vallecas. Minutos finales del partido contra el Rayo Vallecano. Una disputa de balón, un mal apoyo, un choque fortuito y de repente el silencio más helado cruza a través de las pantallas de televisión de millones de culés. El diagnóstico médico oficial cae como un yunque sobre el barcelonismo: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y afectación del menisco externo. Imagina ser ese chico por un segundo. Llevas toda tu vida entrenando en los campos anexos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Estás tocando con la punta de los dedos el sueño de consolidarte como el nuevo Sergio Busquets, siendo titular indiscutible en el club de tu vida, y en una fracción de segundo tu rodilla dice ¡basta! La imagen en las entrañas de Vallecas fue absolutamente desgarradora. No solo por el dolor físico lacerante, sino por el terror absoluto en los ojos de un adolescente que ve cómo su mundo se apaga. Los informes filtrados de aquella noche contaban cómo el silencio mortuorio reinó en el vestuario visitante y cómo el propio Hansi Flick, un técnico alemán habitualmente estoico e imperturbable, no pudo ocultar su profunda desolación y tristeza en la rueda de prensa posterior. Sabía perfectamente que había perdido a su brújula. Y aquí es donde la mente de cualquier aficionado del fútbol entra en pánico total. Porque la historia del fútbol moderno está plagada de estas tragedias deportivas. ¿Cuántos niños maravilla se han apagado para siempre después de destrozarse el cruzado y el menisco a una edad tan temprana? ¿Cuántas carreras meteóricas han terminado en sesiones de ambulantes por equipos de media tabla? Inevitablemente un nombre sobrevolaba el ambiente de la ciudad condal, como un fantasma oscuro: Ansu Fati. Se repetiría la misma pesadilla médica. Estábamos ante el principio del fin de otra joya generacional antes siquiera de que pudiera brillar con luz propia. ¿Recuerdas el nudo en el estómago que sentiste al ver a Marc abandonar el césped de Vallecas cojeando y entre lágrimas? Déjame tu recuerdo o tu reacción de aquella noche en los comentarios, os estaré leyendo a todos. Gran parte de la prensa deportiva y los rivales pensaron que ahí se acababa la historia, que Bernal sería otro juguete roto del fútbol moderno. Pero subestimaron gravemente dos cosas: la mentalidad de acero de un chaval criado para ganar y el amor incondicional del Fútbol Club Barcelona. En el despiadado mundo del fútbol moderno, un jugador gravemente lesionado suele convertirse rápidamente en un expediente más, un activo depreciado o directamente en un talento olvidado. Pero en la capital catalana, el lema «Més que un club» demostró en esta ocasión no ser una simple frase de marketing para vender camisetas. Imagina la escena. Atrás quedaron los focos, las portadas de la prensa deportiva y los cánticos ensordecedores de la afición. De repente la realidad de Marc Bernal se redujo al eco frío y metálico de las pesas en el gimnasio de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El crujido constante de las máquinas de rehabilitación. El sonido monótono del fisioterapeuta contando las repeticiones.
días interminables de dolor punzante, soledad absoluta y una lucha psicológica brutal contra la frustración. Fueron 382 días para ser exactos. Más de un año entero donde el mayor reto no era solamente volver a flexionar la rodilla, sino mantener intacta la esperanza de volver a escuchar el rugido de más de 80.000 almas en el Spotify Camp Nou. Esa es la verdadera y cruda cara de una rotura de ligamentos, un túnel oscuro e interminable, donde el mayor enemigo es tu propia mente. Esa brutal dualidad, el aislamiento silencioso, frente a la necesidad de la gloria multitudinaria, es lo que destruye a la mayoría. Sin embargo, justo en el epicentro de esa tormenta emocional, cuando Marc aún caminaba apoyado en unas muletas y la incertidumbre sobre su futuro amenazaba con devorarlo, la directiva del FC Barcelona ejecutó un movimiento maestro. Un gesto de humanidad y brillantez deportiva incalculable. Lejos de dudar de su progresión o de salir al mercado a despilfarrar millones en un parche temporal, el club tomó una decisión contundente. El Barça oficializó la renovación del contrato de Marc Bernal hasta el 30 de junio de 2029, blindándolo además con una cláusula de rescisión astronómica de 500 millones de euros. Desde un punto de vista táctico e institucional, el mensaje era demoledor. Señores, este es nuestro pivote titular para la próxima década, no se toca. Pero desde el plano puramente emocional, fue el salvavidas definitivo. Le inyectaron puro combustible al corazón de un adolescente herido. Esa firma transformó el miedo al fracaso en un hambre voraz. A partir de ese día, Bernal dejó de rehabilitarse únicamente para salvar su carrera profesional. Empezó a machacarse en cada sesión de madrugada con un único objetivo, entre ceja y ceja devolverle al barcelonismo, hasta la última gota, esa confianza ciega e incondicional que le demostraron en el peor momento de su vida. Si te apasiona descubrir estas historias íntimas de superación que las cámaras de televisión no suelen captar y quieres conocer los secretos mejor guardados del Barça, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Tu apoyo es vital para que sigamos destapando la pura verdad del fútbol. Al final, como dicta la vieja ley del deporte, el trabajo duro y silencioso siempre termina haciendo ruido. Cada lágrima contenida y cada gota de sudor derramada en la soledad de San Joan d'Espí tenían su precio. Y la recompensa definitiva llegaría en una ardiente y mágica noche europea, de una manera que absolutamente nadie fue capaz de predecir. 382 días de espera, miles y miles de horas de entrenamiento al límite de dolor invisible y de lágrimas en absoluto silencio. Todo, absolutamente todo, para desembocar en un solo instante de gloria pura. El escenario no podía ser más exigente ni la presión más asfixiante. Noche grande de Champions League bajo los focos de un Spotify Camp Nou vibrante. El rival enfrente, el Newcastle United. Un equipo de la Premier League, físico intenso y rocoso, diseñado con un bloque alto espectacular para morder, ahogar y destrozar la salida de balón del rival. Durante la primera mitad, del conjunto inglés apretaba de verdad, obligando al Barça a un desgaste físico y mental brutal. Y entonces ocurre la magia. El chico de 18 años, con la cicatriz de la cirugía aún fresca en su rodilla izquierda, recibe la llamada de Hansi Flick. Salta al verde y la grada ruge al unísono. Muchos expertos y periodistas esperaban ver a un chaval tímido buscando recuperar sensaciones poco a poco, quizás con un miedo lógico y humano al choque tras una lesión tan devastadora. Pero lo que hizo Marc Bernal fue literalmente secuestrar el ritmo del partido. Sube el ritmo de la narración, voz enérgica y rápida. Y aquí es donde los números rompen cualquier lógica y le vuelan la cabeza a la inteligencia artificial y a cualquier analista europeo. Atentos a estos datos porque son una auténtica salvajada para un jugador que vuelve de un ligamento cruzado roto. En sus primeros 20 minutos de juego, 100% de acierto en el pase en campo contrario. 6 recuperaciones clave. 4 duelos individuales ganados frente a mediocentros de la Premier que le sacaban 10 kilos de puro músculo. Ni una sola pérdida de balón bajo presión. Bernal no solo igualó la intensidad y el ritmo vertiginoso del fútbol inglés, lo apagó, lo dominó y lo sometió con una superioridad táctica simplemente insultante. Jugaba a un solo toque, siempre perfilado correctamente, escaneando el campo 2 segundos antes de recibir el balón. Era la reencarnación táctica del mejor Sergio Busquets, rompiendo líneas con una facilidad pasmosa, pero sumándole un motor físico moderno y agresivo. Destrozó el entramado defensivo del Newcastle sin despeinarse. Y el clímax absoluto, la catarsis colectiva de la noche, llegó con el éxtasis de su gol. Un zapatazo imperial. Un golpeo de primeras que no solo reventó la red de la portería, sino que liberó de golpe toda la frustración, toda la rabia y la angustia acumulada de más de un año de sufrimiento. Sus compañeros corrieron a abrazarlo como si le debieran la vida.
El estadio colapsó de pura euforia. El 7-2 final en el marcador será recordado por la humillación histórica, pero para el aficionado culé esa noche significó algo mucho más visceral: el orgullo indomable de ver a un hijo directo de la Masia regresar del abismo para reinar en Europa. Si ese golazo de Marc Bernal te puso la piel de gallina y te hizo saltar del sofá gritando como un loco, revienta la caja de comentarios dejándome un emoji de fuego ahora mismo. Aquella exhibición magistral sirvió para destrozar al rival inglés y sumar 3 puntos de oro. Pero el verdadero significado de esta victoria y de esta historia de superación es muchísimo más grande que la propia Champions League. El fútbol, al fin y al cabo, no es más que un reflejo exacto de nuestra propia vida. A veces la vida te golpea cuando menos te lo esperas, derribándote de un plumazo justo en el instante en que sientes que por fin estás tocando el cielo con las manos. Lo que Marc Bernal nos ha regalado con esta vuelta apoteósica al césped va muchísimo más allá de un simple partido de fase de grupos, de una goleada histórica o de 3 puntos vitales en la clasificación europea. Nos ha impartido una lección magistral y brutal de resiliencia. Su figura en el campo ya no representa únicamente la de un centrocampista con un talento extraordinario. Se ha transformado por derecho propio en el símbolo viviente de la superación humana. Esta historia nos recuerda a todos y cada uno de nosotros que no importa cuán salvaje sea la entrada que te haga el destino, ni cuán profundo sea el pozo oscuro en el que caigas. Lo que verdaderamente define tu legado es tener el coraje inquebrantable para levantarte, reconstruirte pedazo a pedazo en la más absoluta soledad, y volver a salir al mundo siendo infinitamente más fuerte, más sabio y sobre todo imparable. Y si somos totalmente honestos, adoptando una visión estrictamente analítica y futbolística sobre lo que viene, lo que presenciamos en esa exhibición continental dicta una sentencia definitiva. El eterno debate sobre quién debe heredar la pesada batuta del mediocampo blaugrana ha quedado oficialmente clausurado. Esa pausa milimétrica, esa clarividencia táctica y sobre todo esa madurez mental de acero forjada a fuego durante un año de calvario físico nos confirman una realidad incontestable. El Fútbol Club Barcelona acaba de blindar a su director de orquesta indiscutible para la próxima década. Marc no solo entiende el sistema vertical de Hansi Flick a la perfección, sino que posee la jerarquía competitiva de un capitán veterano encerrada en el cuerpo de un adolescente. Tenemos el pivote soñado para los próximos 10 años, señores, y su techo futbolístico sinceramente da vértigo de solo pensarlo. La epopeya de superación de Marc Bernal es verdaderamente extraordinaria y nos infla el pecho de orgullo a todos los aficionados culés. Pero atención, porque él no es el único guerrero incombustible de la Masia que ha regresado del mismísimo infierno para reclamar la gloria que le pertenece. Si esta historia de puro coraje te ha emocionado, tienes que hacer clic ahora mismo en el video que está apareciendo justo aquí en tu pantalla para descubrir el grandioso viaje de recuperación de Gavi y cómo Lamine Yamal se echó el Barça a la espalda. Es una obra maestra que no te puedes perder por nada del mundo. Haz clic en el recuadro, ponte cómodo y nos vemos en ese video. Un abrazo enorme y visca el Barça.